Les pido que se hagan aquí en la parte de adelante, dijo Robinson, que cojamos calorcita aquí todos más juntos. O si no, la gripa nos afecta a todos. ¿Cómo han estado? Espero que esta semana haya sido de bendición. Bueno, de aflicción también a muchos. Qué rica es la aflicción cuando estamos cogidos del Señor. Recuerden que la vida se basa en las cosas que nos pasan y cómo las afrontamos, ¿cierto? Hace 8 días veníamos hablando sobre la morada de Dios. No sé si recuerdan, estábamos viendo allí Efesios capítulo 2 versículo del 19 al 22. Y el Señor nos hablaba ya hace 8 días por medio de Pablo allí en la escritura. Decía la palabra claramente para entrar allí en el contexto de la enseñanza de hoy. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Recuerdan hace 15 días que hablamos que Cristo vino a tumbar ese muro que separaba a los gentiles de los judíos? Que no teníamos derecho de nada, que únicamente los gentiles tenían el derecho de poder estar en el templo, que si pasábamos ese muro y pisábamos el lugar de los judíos como gentiles, podíamos ser dados de baja, podíamos ser condenados a la muerte. Y que en medio de todos esos judíos creían por seguir la ley, por cumplir esas obras, que eran merecedores de la salvación, y que nosotros no, que éramos dados por menos que un perro, que realmente no teníamos importancia. Pero Cristo vino y tumbó esa separación. Y seguía diciendo el versículo 20: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Recordemos que Pablo nos traía allí dando ese ejemplo de esa piedra angular en ese tiempo, que era esa piedra donde se iniciaba como tal a hacer una construcción. Y que por medio de esa piedra angular, si esa piedra angular estaba bien cimentada, pues todo el edificio iba a estar bien cimentado. Y les preguntaba a ustedes, ¿cuál era nuestra piedra angular? Si realmente la piedra angular era Cristo Jesús para nuestras vidas, o si la piedra angular a veces era el trabajo, eran nuestros hijos, era lo material, lo económico. Porque la palabra nos dice claramente, si la piedra angular no es Cristo, ese edificio, ¿qué va a pasar? Se va a caer, porque no estamos cimentados sobre lo importante que es Cristo Jesús. Y aparte de no estar cimentados sobre lo importante, dice claramente que nos dejó un fundamento con los apóstoles y profetas. Y se acuerda que hablamos de unos dones que están en ese momento, que eran 4, ¿sí recuerdan? Eso está muy bien. Y vuelvo y les pregunto, en estos 8 días de reflexión, ¿dónde está nuestra piedra angular de nuestras vidas? ¿Está cimentada realmente en Cristo? Mi centro, mi piedra angular, de donde nace todo, donde quiero realmente hacer todo, ¿está en Cristo o está confiando en otra cosa? Se queda diciendo el versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Lo mismo que he venido diciendo. Si nuestra piedra angular es Cristo, ese edificio va a estar bien cimentado. ¿Y qué es que esté bien cimentado el edificio? Que en una adversidad o problema no salgamos corriendo, no dejemos de contestar el celular, no huyamos, sino que realmente demos la cara, porque sabemos que estamos basados en esa piedra angular y Cristo nos va a sostener. Yo siempre tengo un dicho que es muy claro y es: venga, la verdad por encima de todo. A veces decir la verdad duele, a veces decir la verdad humilla, a veces decir la verdad hace quedar mal, pero es la verdad. Cuando usted dice la verdad, no tiene necesidad de acordarse de nada, porque es la verdad. Pero cuando dice mentiras, tiene que estar buscando en su mente qué fue lo que dije ese día, a este que le dije y a este que le dije. Pero cuando esa piedra angular es Cristo, realmente nos lleva a poder entender que cualquier dificultad, problema, adversidad, aflicción, vamos a estar superándola porque estamos cimentados en Él. Porque Él es nuestra confianza, porque dependemos, es de Él, no de nadie más. Nuestra confianza está en el vecino, o está a veces en el trabajo, o está a veces en la economía. Pues es simple y sencillo: en el momento que el trabajo se acaba, se me acaba y se me derrumba todo, porque mi confianza está ahí. Si está en el dinero, pues cuando tengo dinero estoy bien, complacido, estoy feliz, estoy tranquilo. Pero se acaba el dinero y me desespero, y me estreso y busco pelear con todo el mundo, porque mi confianza no está en Cristo, sino está en el dinero.
Si está en una persona, en mi esposo, mi esposa o un familiar, y el día que discuto con mi familiar, la vida se me acaba, siento que entro en depresión, venga, mi confianza, mi piedra angular no está siendo Cristo Jesús, sino que está haciendo otra cosa. A veces en los hijos también puede estar la confianza. El día que un hijo falla, o el día que un hijo parta, o el día que un hijo cometa algún error, venga, yo siento que el mundo se me acabó porque estoy volcado a lo que mi hijo puede estar haciendo. Entonces es entender y tener claro, como lo decía hace 8 días, venga, la piedra angular debe ser Cristo Jesús. Mis pensamientos deben estar sujetos a Cristo Jesús. A Jesús, mi vida debe estar sujeta a Cristo Jesús. Hablábamos en Conexión Familiar el jueves algo bien maravilloso, y era, en Conexión Familiar no, perdón, el viernes en parejas. ¿Quiénes vinieron a parejas? Bien por los que vinieron, los que no están invitados de este viernes en 15. Pero hablábamos algo claro y decíamos, venga, después de una dificultad, cuando hay una pelea en pareja, ¿qué es lo primero que hago? Pido perdón o oro con mi pareja. Y todos, uy, es que, pero ¿quién va a orar en ese momento? Bueno, pues es que a eso nos llama el Señor, en que en la dificultad realmente oremos, en que la dificultad estemos en coinonía, porque eso derrumba todo orgullo que hay en un momento. Y seguía diciendo el versículo 22, para finalizar hace 8 días ese capítulo 2, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Venga, dentro de nosotros, espiritualmente, ¿quién habita cuando somos separados? ¿Quién habita en usted y en mí? El Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que me impulsa día a día a ser diferente, que es como, a veces lo nombro como esa voz de alerta, como esa chicharra, por decirlo así, que si voy a hacer algo mal, eso me está diciendo, ojo, ahí no glorificas al Señor. Voy a hacer algo, a impulsarme de pronto a insultar a alguien, y venga, eso no glorifica al Señor. Ese Espíritu Santo es el que me mueve a ser diferente. Y a veces de esa forma, pero cuando hay una transformación, me mueve sin tan siquiera darme cuenta. Son personas que dicen, venga, yo hace X tiempo hacía tal cosa y ahora ya ni lo hago. Y ni siquiera me hace falta y no entiendo cómo cambió eso en mí. Venga, el Espíritu Santo mora en usted y lo ha venido transformando sin usted percibirlo. Antes decía por cada 10 palabras, no es groserías. Y ahora ya ni las digo, es más, se me sale una y cuando se me sale como que digo, uy Señor, eso no está bien, sin mucho esfuerzo. Antes consumía alcohol cada 8 días, ahora consumo una vez al mes, se ha ido disminuyendo y usted no sabe cómo ese deseo se ha ido. Hermano, el Espíritu Santo lo ha ido transformando. Ojo, y en cada persona funciona diferente. Como transforme a X no es lo mismo como transforma a Y. Puede que a X lo transformó de un día para otro, lo hizo nuevo y quedó totalmente diferente. Y puede que a otro lo va transformando progresivamente en su proceso, lo va puliendo. Recordemos que somos esa escultura en las manos del alfarero. Y que así como el alfarero moldea el barro, así nos moldea a nosotros. A veces nos tiene que quitar cosas que duelen. Desaferrarse a veces de cosas carnales duele mucho. A veces dejar amistades, dejar familia, dejar confidentes, dejar de hacer cosas que lo movían, duele bastante. Pero la manera como el Espíritu Santo va transformando su vida para hacerla nueva en Él. Va desarraigando eso que por usted puede venir por temporadas o puede venir por costumbre o por toda la vida, porque es que toda la vida he sido así. Y todavía es chistoso escuchar mucha gente decir, es que aún toda la vida he sido así, a mí no me cambia nadie, yo soy así, el que le gustó bien y el que no, pues ya sabe que puedo responder. En Jesús y en Cristo no es así. En Cristo Jesús estamos sujetos a continuos cambios, y a continuos cambios de santidad, a continuos cambios cuando mora en nosotros, como decía Pablo hace 8 días, son continuos cambios de santidad progresivos día a día. Esa santidad práctica y esa santidad posicional está en nosotros cada vez siendo diferente. Cuesta, puede costar, duele, puede doler, pero cuando hemos sido trabajados y empezamos a ser trabajados día a día por el Señor, vamos a ser diferentes. Empezamos a ser ejemplo para el que no nos ve, o para el que nos ve pero que pensamos que no nos ve. Eso que, ¿cómo suena esto? Usted puede ir a un sitio donde usted dice, venga, yo soy cristiano y acá todo el mundo sabe, pero usted percibe que no lo ve nadie. Pero créame, hermano, que tiene muchos ojos encima mirando usted cómo actúa, qué dice, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo es con el prójimo. Por eso el Señor decía hace 15 días en la palabra,
traten a los demás como les gusta ser tratados. Y el mandamiento, claro, después de darle la prioridad a Dios, ¿cuál es el mandamiento? Amar al prójimo como a sí mismo. Mire, el mundo nos mira siempre eso. Está observándonos como somos, como cristianos. Y cuando erramos, ¿qué pasa? Viene el señalamiento. No que es cristiano, usted es cristiano y cómo trata a su esposa, cómo la grita, cómo responde de feo. Usted es cristiano y cómo hace esto y lo otro. Pero cuando se nota ese Espíritu Santo en usted es totalmente diferente. Porque usted va a ser ejemplo de Cristo para esos que lo ven. Es cuando la persona dice claramente, venga, ¿usted qué tiene diferente? ¿Cómo habla diferente? ¿Cómo actúa diferente? ¿Es cristiano o qué pasa en usted? Pero eso pasa cuando nuestra piedra angular es Cristo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo mora en mí. Y yo soy un embajador, soy un locutor, soy una expansión del Evangelio. Y mire, hermano, tenga algo muy en su mente. Siempre nos están mirando. Cuando empezamos a ser transformados, tenemos ojos encima. Y no actúe porque aparentara ese que usted es muy bueno. Sea genuino. ¿Y cómo es genuino? Teniendo en su mente y teniendo por convicción que la piedra angular de su vida y la mía es Cristo. Que todo depende de Él. En Él debemos estar siempre. Con esto cerramos hace 8 días entendiendo que en nosotros está morando el Espíritu del Señor. Y hoy arrancamos ese capítulo 3 de Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios en total? ¿Cuántos? No sean tímidos. ¿Cuántos capítulos tiene? Tiene 6 capítulos. Muy bien, Víctor. Tiene 6 capítulos. Hoy vamos a iniciar el tercer capítulo y vamos a ver el versículo 1 al 3 porque Pablo sigue diciendo, venga, todo lo que he sido por Cristo. Y va a exponer algo claro. Yo he sido acá y me he sacrificado y ha pasado esto y lo otro porque me sacrifico por el Señor, porque soy embajador de su palabra. Y mire cómo dice la palabra en Efesios 3, versículo 1 al 3. Dice Pablo allí, por esta causa yo, Pablo hablando en primera persona, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. ¿A quién les está hablando ahí? A los gentiles, no a los judíos. Le está diciendo, venga, yo he sido prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes. Pero ojo cómo sigue diciendo, versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo dice, venga, ustedes han oído de lo que me ha pasado a mí, esa administración, dispensación en griego, traducción es administración. Ustedes han oído de lo que yo he vivido. O sea, yo soy el ejemplo vivo de que ustedes como gentiles pueden ser transformados como yo lo fui. Yo por eso soy embajador de los gentiles, por eso debo explicarle a los gentiles, por eso debo evangelizar a los gentiles, porque Dios, Cristo me dio el llamado de evangelizar a los gentiles. Recordemos que él seguía y era seguidor y fue criado bajo los pies de Gamaliel y fariseo de fariseos, pero él dice, venga, fui transformado, y va a narrar cómo fue transformado, muchos lo sabemos, pero va a decir, venga, lo que Cristo hizo conmigo, yo soy embajador de su palabra, también lo hace por ustedes. Y el versículo 3 termina diciendo que por revelación, Cristo se lo reveló, por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes les escribí brevemente. Está diciendo, venga, antes les escribí como en la salvación que hizo Dios, que hizo Cristo, que hace el Espíritu Santo, y ahora voy a ponerme como ejemplo, diciendo realmente, venga, yo fui transformado, por causa de ustedes soy prisionero de Cristo Jesús. Y esa palabra prisionero me movía a pensar, realmente somos prisioneros de Cristo Jesús. Ojo, en Cristo tenemos libertad, pero cuando Pablo dice soy prisionero de Cristo Jesús, ¿a qué creen que se refiere? Yo pensaba, bueno, prisionero de Cristo, cuando estoy en una prisión o en una cárcel, o hay personas, no sé si han vivido esa mala experiencia, o cuando estamos encerrados en algún sitio o en una empresa solamente, debemos cumplir unas reglas, unas leyes. Usted cuando trabaja en una empresa, usted no es prisionero, pero le sirve a alguien. Usted debe cumplir, llegar a X horas, salir a X hora, el almuerzo a X hora, cumplir las funciones. Y usted lo hace a cabalidad o no lo hace a cabalidad, porque hay que cuidar el trabajo, ¿cierto? Es más, si usted es jefe, también le exige a sus empleados, usted debe cumplir esto, hacer esto para ganar tal sueldo. No es nada gratis. Pero Pablo pone una palabra más que ser un empleado, servir a una empresa. Pone prisionero de Cristo Jesús. Eso sí nos tiene que llevar a la prisión.
Cuando usted es prisionero, usted se rige únicamente por lo que diga su carcelero, por lo que diga el gerente, el presidente de esa prisión, bajo esas leyes. Allá es un horario estricto. El horario es que se sale, se levanta a tal hora, el almuerzo es a tal hora, tienen que hacer fila. Bueno, los que han vivido esa mala experiencia creo que tienen claro más cómo es. Yo lo digo más por lo que he podido escuchar. Y les pregunto, como Pablo dice, somos prisioneros de Cristo Jesús. ¿Qué es ser prisionero de Cristo Jesús? Realmente obedecer lo que Él dice. Me sujeto a lo que Él dice en su palabra. Realmente lo reflejo, así como Pablo, si dice que es prisionero, es porque trata de seguirlo al pie de la letra. Y pone ese ejemplo de la prisión, por lo que les estoy diciendo. Cuando usted es prisionero, y Pablo fue prisionero y él lo entiende totalmente. Él estuvo en varias cárceles y sabe que sujetarse a unas leyes de una prisión, que no hay luz, en el sentido figurado de decir, no hay luz, como no hay cómo coger, ¿cómo se diría esta palabra clara para no decir lo que no es? No hay cómo saltarse la ley. No hay cómo decir, si te dicen te levantas a tal hora, el desayuno es a tal hora, pues hay que hacerlo a esa hora. No hay cómo decir, yo eso quiero más tarde. Porque es que a veces nos pasa eso, no entendemos que ser prisioneros de Cristo Jesús. Y ser prisionero de Cristo Jesús es saber que si tengo que literal venir a la enseñanza, venir a alimentarme X o Y día, venga, es ese día. Pero a veces decimos no. Escuchaba ayer una persona con la que hablaba, la verdad me dio pereza ir. Hermano, no estamos siendo prisioneros de Cristo Jesús como Pablo lo fue. Es nuestro mayor ejemplo. Cuando soy prisionero, realmente obedezco y me rijo bajo esa causa. Mire, Pablo era tan creyente y quería ver la iglesia tan unida, que acabó de discutir qué es ser Cristo, qué es la piedra angular, y sigue diciendo, aparte de que usted debe ser Cristo su piedra angular, usted debe ser prisionero de Cristo Jesús, como Él lo fue por los gentiles. O sea, por esas personas no judías que fueron transformadas por el Señor. Mire cómo dice Efesios 3, versículo 14 al 16. Está Pablo allí diciendo, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Ahora, aparte de ser prisionero de Cristo por los gentiles, se arrodilla orando por los gentiles, diciendo, venga, que el Señor les conceda de la riqueza de su gloria esa misericordia que ustedes merecen, que los fortalezca. Termina diciendo el versículo, dice ahí, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo realmente fortalezca a esas personas nuevas, transformadas. Se arrodilla Pablo, gime, es su deseo, Señor, transforma a esas personas. Señor, oro por esas personas, que el Espíritu transforme el interior de estas personas. Por eso no es tan válido decir, yo te hago repetir unas palabras, tú eres salvo, solo salvo, repite esta confesión de fe y ya estás totalmente transformado. Pablo no hacía eso. Pablo, ¿qué hacía? Decía, me arrodillo, oro por eso. Es lo que debemos hacer por ese amigo, por ese que está al lado de nosotros, por ese esposo que de pronto nos viene a la iglesia, por esa esposa, por esos hijos. Orar y gemirle al Señor, Señor, fortalece esas personas, transfórmalas. No podemos hacer nada más. ¿Podemos evangelizar? Totalmente, es nuestro deber hacerlo. Pero después de poder evangelizar realmente, es orarle al Señor fervientemente, porque el Señor toque esos corazones. Por eso Pablo, aparte de decir, venga, soy prisionero de Cristo Jesús, realmente me arrodillo, oro y gimo por esos gentiles, entendiendo Pablo que él fue esa persona que evangelizó a los gentiles. Mire, Pablo fue prisionero. ¿En dónde me dicen que fue prisionero? Fue prisionero 2 años en Cesarea. ¿Y 2 años en dónde? En Roma. En Roma también fue prisionero. Y él realmente conocía las prisiones y sabía cómo eran sus leyes. Por eso sabía que es estar bajo el control de alguien. Y por eso entendía y podía decir, soy prisionero de Cristo, porque entendía que es estar bajo el control de Cristo. Cuando estamos bajo el control de Cristo, cada detalle de nuestra vida debe estar en manos del Señor. Mire, cada cosa minuciosa, cada decisión. Decíamos en parejas el viernes, usted cada decisión que toma en pareja, la toma primero con su pareja o la toma primero con el Señor.
Cuando somos prisioneros del Señor debemos estar sujetos totalmente. Cada pensamiento, cada cosa que usted haga debe estar sujeta al Señor. Debe estar entendiendo, venga, como Pablo dice, ¿será que somos prisioneros de Él? Como Pablo lo expone. Cada detalle de la vida está sujeta al Señor. Es increíble entender esto, porque creo que es difícil entenderlo para muchos de nosotros. Cuando estamos bien, creemos por lógica. Cuando hay platica, cuando estamos cómodos, creemos por lógica. Decimos, sí, Señor, yo creo porque tú me tienes tan bien. Tú me amas, Señor, te acordaste de mí, no me dejas pasar por ahí. No, me provees, Señor, hay comida, hay comodidad de vez en cuando. No, Señor, yo te amo. Pero cuando hay escasez es cuando realmente sabemos si amamos al Señor o no. Cuando hay dolores, cuando realmente sabemos si amamos al Señor. Y aún Pablo fue casi dado por muerto, fue golpeado, fue llevado a la cárcel, fue humillado, y jamás dudó del amor hacia el Señor. Antes decía, soy prisionero de Cristo. Porque muchas veces, y es lindo poder evangelizar y hablar desde la comodidad, es maravilloso, porque yo hablo de mi testimonio. Dios me ha transformado, Dios ha hecho esto en mi vida, ha hecho esto con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Pero en la dificultad yo hablo igual del Señor. En la dificultad también puedo decir, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha dado la fe para seguir creyendo en Él. Ese era totalmente el propósito de predicar el evangelio a los gentiles de Pablo. Por es decir, mire, yo soy prisionero del Señor. En 2 Corintios 4, 8 al 15, Pablo está diciendo, mire, Pablo, esa aflicción que tenía, Dios nos diera un poco de ese fervor que Pablo tenía por evangelizar y hablar del Señor Jesucristo. Sería maravilloso, impactaríamos el mundo realmente. Porque vuelvo y digo, a veces evangelizamos o realmente servimos desde nuestra comodidad. Pero cuando hay dificultad no hay tiempo para servir, porque tengo un problema del berraco y se me olvidó, no tengo tiempo para servir. Me pasó tal cosa y no, pero soluciono esto y luego voy y sirvo al Señor. Venga, Pablo desde los problemas, las dificultades, las cárceles, siempre servía al Señor. Yo creo que con más fervorosidad día a día. 2 Corintios 4, 8 al 15, mire cómo dice. Afligidos en todo, pero no agobiados. Pablo sabía que era la aflicción, pero no agobiado. Perplejos, pero no desesperados. Sí, tengo problemas, pero no me desespero en el problema. Perseguidos, pero no abandonados. Sabía que la iglesia los perseguía, pero sabía que Cristo no los abandonaría. Derribados, pero no destruidos. Una cosa es que lo tumben, usted se levante, otra cosa es que lo tumben y usted quede totalmente derribado. Pablo decía, venga, perseguidos pero jamás abandonados. Versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, venga, en mi cuerpo hay cicatrices, que he pasado por las golpizas, imagínense ese día que lo dieron casi por muerto, que lo sacaron pensando que estaba muerto. ¿Cómo le darían a ese hombre? Entonces tenía cicatrices de esas golpizas, y dice claramente, venga, tengo cicatrices de Jesús, pero esas cicatrices también van a darme vida en ese cuerpo con Jesús. Versículo 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de la fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, ¿quién resucitó al Señor Jesús? El mismo Dios. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. O sea, Pablo, por más dificultad, hermano, por más dolor, por más angustia, por más cicatrices, por más golpizas, por más aflicción, sus ojos siempre estaban puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y esto me mueve demasiado. ¿Por qué me mueve demasiado? Porque pensaba esta mañana, esta madrugada, ayer, en la enseñanza, decía, Señor, si estamos cómodos, y conozco muchos de la congregación que pueden estar cómodos, pero Señor, si tuviéramos aflicción o nos quitaras esa comodidad, la fe sigue intacta. Seguimos hablando de ti con total amor, como lo hablamos cuando estamos bien.
Seguimos pensando que eres la piedra angular y que en la aflicción estás tú. Porque hablar desde la comodidad, hermano, es muy sencillo. Cualquiera que esté cómodo habla tranquilamente de la fe, porque el Señor me ha bendecido, me ha dado y me ha hecho. Pero hermanos, cuando estamos en dificultad, o esas personas que están en dificultad hablan de esa fe realmente. Si usted lo ha hecho y ha pasado por dificultad y sigue con su fe intacta, y es más, creyendo más en el propósito del Señor, déjeme decirle que Cristo ha venido haciendo cosas en su vida que en muchos muy seguramente no ha hecho, que en muchos que no han tenido escasez, dolor, angustia, no han pasado. Eso Pablo lo está diciendo: mire, he pasado por esto, tengo cicatrices, pero realmente esas cicatrices las cargo con orgullo, porque estoy sintiendo un poquitico de lo que Cristo sintió en la cruz, y entiendo que así ese mismo que resucitó a Cristo me va a resucitar a mí también en esa eternidad. Esa debe ser nuestra fe, nuestra esperanza. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que nos vaya bien a todos, el Evangelio no es que prosperidad y victoria, ese no es el Evangelio, es el Evangelio de la prosperidad, que hay muchas doctrinas falsas que llevan a la gente por donde no es predican y que gusta. Aquí no le gusta que le diga que va a ser próspero, que va a estar bien, que va a estar en victoria, que va a ser millonario, archimillonario, que va a ser el rey, que te mereces el viaje, que en 2 meses vas a tener una sorpresa que te cambiará la vida. No, a todos, uno, uy, wow, que, uy, maravilloso, pero es que ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que aún pase lo que pase, sufrimiento, aflicción, dificultad, mis ojos no se mueven del autor y consumador de la fe, mis ojos van a estar en Él. Ese es el Evangelio real. Mire cómo sigue diciendo el versículo 2 en Efesios 3:2. Sigue Pablo diciendo: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Pablo dice: venga, ustedes han oído de eso que el Señor Jesucristo me dio para poder evangelizarlos a ustedes, para poder hablar del Señor. Vamos a ver más o menos de este versículo 2 al 13 algo bien interesante, y es volver a recalcar esas verdades que ya Pablo escribió. Ya Pablo, el versículo capítulo 2, capítulo 1 de Efesios, ha venido hablando de eso. Ahorita del 2 al 13 veremos cómo va a ser recalcado cada vez más. Sintió, yo creo, Pablo, que entre más afirmara quién es Cristo, la autoridad de la enseñanza, la unidad de los judíos y gentiles en el inicio de ese capítulo 2, más la gente iba a creer. ¿Y qué más? De poderlo anunciar con su propia vida, con sus aflicciones. Mire, Pablo entendía totalmente qué significaba esa mayordomía, esa dispensación. Dispensación es administración en griego, es como esa gerencia que Dios le dio para evangelizar a los gentiles. Venga, nosotros entendemos cuando Cristo dice en la palabra: id y buscad y haced discípulos. Venga, realmente lo hacemos. Pablo lo entendía y lo decía: venga, Dios me dio esa dispensación a mí, soy orgulloso y lo hago. Hermano, nosotros hacemos algo similar. Usted evangeliza al vecino, al tío, al primo, al qué sé yo, pero lo estamos haciendo, o eso se va pagando en nosotros. Tener a Cristo aquí, el Espíritu Santo adentro, es maravilloso. Sentir que está ahí, que en la dificultad tengo fe, que camino en Él, que si uno se autoevalúa, dice: Señor, he venido siendo transformado. No solo lo pienso yo, la gente me lo dice, pero yo soy tan egoísta que me quedo con eso solo para mí. O realmente le digo a otro: venga, acá está el Señor Jesús que lo puede salvar de la vida que lleva. Acá está el Señor Jesús que si realmente pone sus ojos en usted va a cambiarlo realmente. Mire, esto no se escoge. Pablo no escogió esa mayordomía, esa administración en su ministerio. No lo escogió. ¿Quién se lo dio? Dios. Cristo en su soberanía lo comisionó, le dio el llamado. Mire, es muy, muy doloroso ver a veces iglesias que ve uno que tiene un pastor más por un empuje o más puesto a la fuerza que realmente por llamamiento. Pablo entendía claramente el llamamiento que tenía. Cuando la persona es empujada, puesta en un cargo, no es un cargo, en un honor de ser un pastor, poder pastorear las ovejas, poder llevar la enseñanza. Pero la persona es empujada y puesta, hermano, eso no va a perdurar, porque no es un llamado genuino. Pablo tenía ese llamado, y aparte de esos llamados tenía esos dones, tenía esas oportunidades de mostrar y dar a conocer esa autoridad de Cristo en la vida de las personas. Venga, usted cuando es apto para enseñar, ¿qué quiere decir esto? Dios le da un don para enseñar.
es apto para hablar, es apto para llegar a la gente, por genuinidad, no porque usted, sí, tengo que saludar a tal de tal forma, abrazarlo y sonreírle, venga, eso es impuesto, eso no es genuinidad. Genuinidad es cuando usted abraza de corazón, cuando usted enseña, cuando usted lee la palabra y le fluye poder enseñarla. Eso tenía Pablo, ese llamamiento, esa claridad, poder enseñar a otros. Ojo, y no quiere decir que si usted no lo hace, entonces está mal o no ha sido transformado. Recuerde que a cada uno le dio diferentes dones, diferentes formas de ser para edificar su cuerpo. Pero Pablo lo tenía totalmente claro, y me acuerdo y traigo aquí, obviamente, Pablo se pone como ejemplo. Y yo sé que muchos sabemos esta historia, pero vale la pena recordarla para realmente vivirla, sentirla y entender qué pasó con Pablo, para él decir, venga, soy embajador de Cristo. Yo administro realmente cómo evangelizar a esos gentiles. Yo allí a Hechos 9, versículo 1 al 19. Es extenso, pero es muy interesante. Y arranca diciendo Hechos 9, 1 al 19. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea, recordemos que antes de ser el apóstol Pablo era Saulo. Y dice ahí, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos. O sea, él quería matar a los seguidores del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban alguno que perteneciera al camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los seguidores de Cristo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, dijo, venga, me enfada o sea, este Pablo que escribió Efesios, este Pablo que está diciendo que Cristo es la piedra angular, que está diciendo una aflicción sigo amando al Señor, antes de eso perseguía a esos cristianos. Es más, iba a los sacerdotes a decir, denme la autorización para yo encadenarlos, apedrearlos y hasta matarlos y llevarlos presos a Jerusalén. Sigue diciendo el versículo 3, y mientras viajaba a Damasco a hacer eso que tenía en su mente, con total odio muy seguramente contra esos del camino, contra esos creyentes en el Señor, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, imagínense en ese tema, yendo él hacia allá con esa furia, esa ira de ir a matar a esas personas. Llega una luz del cielo, lo bota al piso y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso me alegra mucho a veces cuando la gente repela a Jesús. Cuando dice, las iglesias no me gustan, eso por allá. Mire, cuando la persona es así, créame que está más cerca de conocer al Señor que cualquier persona que dice, yo quiero irme, llama la atención. Porque Pablo estaba totalmente repelando al Señor, diciendo, voy a matar a estos. Y Cristo hizo la obra totalmente en él. Entonces, cuando alguien a veces en consejería hablando me dice, no, eso las iglesias, no sé qué, eso allá le roban la plata a uno, el pastor, eso le lava la cabeza, eso no sé qué, yo por allá jamás iré. Yo digo, uy, está cerca, querido. Totalmente, no me cabe la menor duda. Porque de la misma forma, yo en mi vida, cuando más aborrecía tal vez al Señor, cuando me sentía más lejos, es cuando Él más me trajo a Él. Porque también de mi palabra salió, jamás la iglesia, jamás estaré, jamás lo haré. Y bueno, acá estoy enseñando gracias al Señor. Y Pablo pasó igual, dice el versículo 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos escucharon, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces miren la transformación de un ser humano. Está repelando a Jesús. Jesús se le aparece y lo pone en aflicción, sin vista y sin ganas de comer, para que venga, se dé cuenta realmente Cristo qué va a hacer en su vida. Por eso muchas veces, y lo he repetido, y creo que es el modus operandi del Señor, venga, cuando estamos en aflicción y llegamos a Cristo, es la manera como Cristo nos transforma. Desde el dolor, nos hace de nuevo. Porque a veces decir, mucha gente, muchos hijos, y esto qué pena decirlo, pero es así, muchos hijos y jóvenes que son de familia o cuna cristiana, como mis hijas, como los hijos de muchos de ustedes, a veces creen en el Señor por entendimiento, porque ay sí, el Señor, y lo comprenden, pero no han tenido esa aflicción para ser transformados y nacidos de nuevo. Entonces pueden entender la Biblia, pueden conocer la Biblia, pueden saber mucha Biblia, pero cuando no hay esa aflicción que realmente me diga, venga Señor,
esto que tú dices, tu palabra es verdad, realmente sí es verdad esto. No son transformados muchas veces, porque somos transformados en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en donde decimos no podemos más. Pablo duró 3 días, 3 noches sin comer. Versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy. Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregúntele en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. O sea, Pablo llegó a tal aflicción que llegó allá ciego a orarle al Señor. Y he visto en una visión a un hombre llamado Ananías, perdón, a la derecha de la casa de Tarso, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías decía: venga, me va a mandar donde ese tipo que mata a los que me persiguen. O sea, me puede matar. Yo llego a orar por él y me puede matar porque he visto el daño que ha hecho. Eso es cuando usted empieza a ser transformado a veces. Y otros no creen en usted y dicen: ¿qué? Ese que es un borracho, ese que es ¿cómo va a cambiar? Eso es mentira. Venga, el Señor hace la obra en quien Él quiere hacerla totalmente. Como en ese caso en Pablo. Pero Ananías respondió: Señor, he oído a muchos. Dice, pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia a los gentiles. O sea, ya lo tenía totalmente dado. De los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobrara la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alientos y cobró fuerzas. Mire, a mí me gustaría, voy a decir algo que, Señor, perdóname, pero Pablo, ¿qué pudo haber sentido en esos 3 días para ser totalmente transformado a seguir al Señor? Empezar de matar a los seguidores por decir: Señor, yo ahora te amo, yo te sigo, yo quiero expandir el Evangelio. Qué aflicción puedo haber vivido, qué transformación, qué cambio. Y por eso digo: Señor, perdóname, porque puede haber sido una aflicción muy grande, pero yo podría decir: Señor, ¿cuántos daríamos por sentir en esos 3 días lo que Él sintió, para que su mirada cambiara del mundo, de ser perseguidor a ser perseguido? Por eso decía claramente: soy prisionero de Cristo. Yo entiendo que es seguir y que es intentar matar a los del camino, y ahora soy de los del camino y le pido perdón al Señor, pero quiero seguirle y soy prisionero de Él. Tanto así que en 1 Timoteo 1, 12, 13 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo. Está diciendo: antes yo era pecador, iba contra ti, aún siendo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Qué maravilloso versículo. Cuando perseguimos a veces, cuando no estamos con el Señor, cuando la persona no está con el Señor en la calle, venga, Él no lo hace porque no tiene entendimiento, lo hace porque es ignorante e incrédulo. Pablo está diciendo: lo reconoce por la ignorancia y mi incredulidad. Es igual. Cuando realmente no servimos al Señor, no entendemos qué es estar con Él, no somos prisioneros de Él, tenemos muy seguramente ignorancia y no creemos en Él. Una cosa es creer en Él y otra cosa es que creerle a Él. Yo puedo creer en Dios, pero yo le creo a Dios, que es lo que dice su palabra. Yo puedo decir: sí, Dios existe, pero yo realmente entiendo que Él existe y lo que dice es totalmente fiel. Mira, Pablo lo entendió, por eso decía: tengo la autoridad, entiendo que ser un administrador de su palabra, porque pasé por esto y esto. Porque estaba en aflicción, porque fui transformado así, así. Y por eso tengo total autoridad para poder decir que es Cristo. Y tengo total autoridad para poder evangelizarlos a ustedes gentiles. En Romanos también escribe algo maravilloso Pablo, Romanos 15, del 15 al 16. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable y santificada para
para el Espíritu Santo. O sea, Pablo antes se sentía a veces como que venga, esto que hago sí será aceptable para Dios. Estoy dando mi todo, estoy sirviendo con todo lo que tengo para poder evangelizar a esos gentiles. Es increíble, como digo, no es aquí exaltar a Pablo porque era un ser humano transformado, pero lo que Cristo hizo por medio de ese hombre, eso sí es de exaltar. Lo que Cristo hizo por medio de él, aún decir, venga, sí será aceptable esto para el Señor, con todo lo que pasó. Mira, yo a veces digo, me preguntaba mucho en esta enseñanza, Señor, si tal o X persona que se le vino a la cabeza cayera en aflicción, una aflicción fuerte de X o Y forma, ¿seguiría siendo fiel al Señor? No, Fabián, no lo tuve en mente. No va a decir nombres, pero se le viene eso a la cabeza. Porque a veces uno ve que sirven más por esa confianza, por esa economía y no realmente por el amor al Señor. 1 Corintios 4:1, Pablo nos dice también que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Yo solo les digo algo bien interesante acá y es, hermanos, mírese usted, mírese al espejo, mírese internamente, mire su interior, dirían algunos, y evalúe si realmente usted está siendo servidor de Cristo y administra ese ministerio que Dios le dio de buena forma. Si realmente está dando su 100, si realmente está dando todo lo que nace de usted, o si le da las obras, si le da lo que sobra, cuando quede tiempo lo hago. No, hoy no tengo tiempo, mañana sí, tal día tengo, no, la pereza, hoy está lloviendo, yo no me levanto, voy a ir a visitar a X persona porque qué pereza. Mañana tenemos, aquí abro unas comillas aquí de publicidad, mañana tenemos fiesta de colores en la casa de la familia Díaz Alfonso. Y bueno, todos están totalmente invitados. No vamos a hacer una fiesta como tal, es vivir un momento de coinonía, que es donde crecemos como seres humanos, crecemos y edificamos al Señor. Pero si mañana llueve, ¿a usted le daría pereza ir? Qué pereza va tal hermanita y eso, no, eso cada que jugamos basquetbol grita y eso me saca la piedra ese hermano. Realmente estamos dando el 100 como servidores de Cristo, como administradores de su ministerio. Ayer estuve en un matrimonio, gracias al Señor tuve el honor nuevamente de casar una nueva pareja anoche. Y les decía algo claramente que les transmito a ustedes también. Cuando uno da el 100 de sí mismo, no le queda tiempo para mirar si otro dio el 100 o el 50. Créame que no. Cuando usted da el 100, está enfocado en dar el 100 a Cristo, a su matrimonio, a sus hijos, a su esposa o a su esposa. Y no queda tiempo de decir, si usted no me da, yo no doy. No queda tiempo para eso. Por eso Pablo está diciendo, venga, están dando, se consideran realmente servidores de Cristo. Y yo le sumo, estamos dando el 100 a Cristo. Estoy dando todo lo que tengo de mí a Cristo, como Pablo lo hacía. Y no solo es estar acá, ahí sentadito, calentando silla. No. Es que su vida afuera refleje al Señor al 100%. Es que su testimonio, es que su evangelización, es que todo lo que usted haga refleje al Señor al 100%, como Pablo lo hacía, hermano. En Gálatas Pablo dice algo maravilloso, Gálatas 2:9, al reconocer la gracia que se me había dado, él dice, venga, ya reconozco que es la gracia de Dios, entiendo que es esa gracia de Dios. Jacob y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, esos que siguieron a Cristo, que estuvieron con Cristo día a día como en su ministerio vivencial, dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo dice, yo al reconocer la gracia fui y hablé y dije, venga, ustedes que son columnas, el Señor me mostró esto y lo otro, voy a evangelizar a los gentiles y se les dieron la diestra de compañerismo, bueno, háganle. O sea, cuánto fervor tenía realmente Pablo para poder ser encomendado a esto, hermano. ¿Qué fervor hay en nosotros para poder evangelizar? ¿Qué fervor hay en nosotros para mostrar a Cristo? Y viene ya para finalizar el versículo, Efesios 3, versículo 3. Termina diciendo Pablo en esta enseñanza que por revelación, o sea, todo eso que él vivió, dice que por revelación me fue dado a conocer el ministerio, tal como antes les escribí brevemente. Yo le pregunto a usted por revelación, no por revelación que escuché una voz que me dijo, sírveme, yo voy a servir al Señor, no, eso es fantasioso.
Pero usted siente ese llamamiento, siente esa revelación de lo que Dios ha hecho en su vida, siente esas ganas de poder servirle, de poder realmente amar al prójimo, de poder ser diferente. Ha sentido que su vida ha sido transformada con lo que arranqué diciendo mediante el Espíritu Santo, mediante dejar cosas que antes hacía, perder el brillo al pecado y realmente darle el brillo a Dios. Hermano, si ha sentido eso realmente en su vida, Dios le puede estar revelando su ministerio. Y si no lo ha sentido, hermano, ore al Señor. Así como Pablo se pone de rodillas, que fortalezca su interior, que lo haga diferente. Luche, porque es una lucha a veces. Esto no es aquí el angelito, eso no es un dualismo, ¿no? Que aquí está el ángel y aquí el demonio. Y es que el demonio me dice tal cosa y tengo una lucha con... Y el diablo me dice acá y acá el angelito. No, esto no es un dualismo. Porque Dios no es igual a jamás. Dios está por encima de todo. Pero sí tenemos a veces muchas luchas por cosas que nos cuestan. Totalmente. Pero si entendemos que Dios nos ha revelado su ministerio, entendemos el evangelio, caminemos en pro de eso, hermano. Si yo sé que ir a visitar a X amigo, X amiga me va a llevar a caer, venga, yo no lo hago. Porque si yo entiendo que es el evangelio, que Dios me ha revelado. Yo para qué voy donde mi amigo que me va a influenciar, qué sé yo, a beber, y luego de beber me va a influenciar a tener malos pensamientos, y luego me va a influenciar a ir al bombillo rojo. Venga, yo para qué voy donde mi amigo que sé que va a terminar en X cosa. No, yo realmente digo, venga, yo quiero servirte, seguirte. Yo para qué tengo que hacer esto otro. Es así de simple, luchar realmente entendiendo que es esa revelación. Mire, el apóstol dice claramente, por revelación. Pablo afirma que tiene el conocimiento y que obtuvo el estudio para poder enseñar a otros. Y no de cualquier persona, sino realmente del Señor. Pregúntense ustedes ahí en su interior. Venga, realmente Dios me ha revelado el evangelio. Lo entiendo. Si eso pasa y su respuesta es positiva, hermano, siga en pro de buscar cada vez más esa santidad. Porque es que Dios le ha dado a conocer el ministerio. Ese ministerio del Nuevo Testamento, de la palabra. Y esto es entenderlo. Entender cuál es el plan de Dios. Cómo ocultó cosas para unos, pero le da a conocer a usted cosas interesantes de su evangelio. Así que repito, hermano, no busque. No, dicen por ahí, no le busque cinco piernas al gato, y no es 5 piernas al gato. Nosotros como seres humanos, ustedes que están sentados ahí saben qué puede pasar si van a X cosa, y saben que amigos los influencian a hacer ciertas cosas y que amigos no. Ustedes saben si dicen ciertas cosas o ven ciertas cosas, ¿a qué van a llegar? Alguien que es adicto a la pornografía, si ve cierta cosita de piel, sabe que va a terminar viendo pornografía. Entonces, ¿para qué lo hace, hermano? Si a usted le cuesta o sufre mucho mal genio y le cuesta, Dios mío santo, montar en Transmilenio, no monte en Transmilenio, coja taxi, no mentiras, porque a veces toca solo montar Transmilenio. Pero venga, desde el momento que van a subirse a ese Transmilenio, a esa estación, a ese bus, órele al Señor que le deje reflejar a Cristo en cada cosa que haga. Mire, yo realmente son muy bravos la gente que monta en Transmilenio, y cuando me toque yo lo hago, no hay lío, pero sé lo que se ve, sé las peleas, sé la grosería, pelean por las sillas, la gente se estruja, se echa la mano. No, eso es una cosa de locos. Venga, eso puede ser un detonante para alguien que sufre mal genio y no tiene otro método que ir en Transmilenio. Pero desde ese punto, como entendiendo la revelación del evangelio, yo realmente digo, Señor, quiero reflejarte desde el momento que me suba hasta que me baje de ese bus. Quiero reflejarte desde el momento que hago X cosas hasta que termine de hacerlo. Pero eso solo pasa cuando Dios se revela, como se le reveló a Pablo por medio del evangelio, le muestra su ministerio. A Pablo, ¿qué ministerio le mostró? El ministerio de ir a evangelizar a los gentiles. ¿A usted a qué lo mueve el Señor a hacer? ¿Qué cosa usted dice? Venga, yo quisiera, qué sé yo, inventar, hacerme allá abajo en la puerta y darle papelitos a la gente que diga mensajes bíblicos, invitarlo a que conozca al Señor como yo conozco. No sé, no puede estar moviendo a eso. A mí me mueve a mis compañeros de trabajo a hablarles del Señor, de poder sentarlos un día, de poderles mostrar un discipulado, mostrarles lo que el Señor ha hecho en muchas vidas. Cuando pasa eso, empieza Dios a moverlo, así como a Pablo, le está presentando y revelando ese ministerio que el Señor tiene para usted y para su vida y para edificar su cuerpo. Por eso Pablo termina diciendo, así como les escribí antes brevemente, Pablo da referencias
de primera y segunda de Efesios, donde explicó de forma total el plan redentor de Dios. Totalmente, hermano. Yo creo que usted ya lo sabe. Dios predestina, Jesucristo redime y el Espíritu Santo sella esa salvación. Él ya lo dijo en el capítulo 1 y 2 de Efesios. Y ahora está recalcando, mire, yo sigo al Señor. La piedra angular debe ser el Señor. Mi vida debe estar fundamentada en el Señor. Día a día, minuto a minuto, en cada cosa que hago debo ponerla delante del Señor. Y sigue diciendo, yo que he pasado por XX cosas, puedo con total autoridad evangelizar y decirle que es Cristo, porque yo ya lo viví. Yo pasé por aflicción, por dolor, y entiendo que entre más dolor y más angustia, más conozco del Señor. Es más, 3 veces oró al Señor diciéndole, quita este aguijón de mi carne. Que muchos dicen que es algo en su piel, otros dicen que es un tema, si vamos a Corintios, se dice que es un tema de las falsas doctrinas, y decía, me duele eso. Cristo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Les voy aquí a abrir algo, mi corazón un poco con mi esposa, y me duele a veces mucho verla padecer mes a mes, porque le da muy duro ciertas cosas de su ciclo hormonal, le da durísimo. Y son al mes 1 o 2 días que es muy doloroso para ella, muchísimo, y es muy doloroso para mí verla así, no poder hacer nada más que traerle una pasta o llevarla a que se inyecte, pero es muy doloroso verla así. Y ella me dice algo literal, que es muy similar a esto mismo, me dice, tengo que estar con esos dolores mes a mes toda la vida. Yo le digo, amor, vas a tener la gracia del Señor. No le puedo decir nada más. Si Dios permite que ella tenga esos dolores mes a mes, pues lo tiene a Él, que es lo importante. Y hemos hecho muchas cosas, aparte de orar, que es lo principal, pero hemos ido a muchos sitios, medicinas alternativas, confiando siempre en el Señor, ir al médico, pero todo está bien. Pero su dolor no cesa. Y ella, yo sé que le oró al Señor, Señor, ¿por qué mes a mes este dolor tan fuerte? Y lo que Pablo le decía, y el Señor le respondió al Señor, bástate en mi gracia, y mi poder se fortalece en tu debilidad. Y puede sonar cruel, pero si usted tiene una aflicción dura que no cesa, ahí está día a día, basémonos en la gracia del Señor, que eso realmente es lo importante. Aquí hay muchos que a veces les duele la cabeza mucho, les duele X cosa, o salen de una cosa a la otra, y como que yo creo que uno se preguntará, Señor, pero salí esto ahora para el otro, bastémonos en la gracia del Señor. Es más, yo les decía ahorita, llevo como 1 mes con gripa, y estuve como 3 días bien y dije ya, y ayer amanecí otra vez sin sabor, sin olor, así que no se me acerca. Pero realmente amanecí otra vez, y dije, Señor, otra vez, tengo que ir pendiente de visitas, tengo que ir a ver gente. Digo, Señor, en este estado no lo puedo hacer porque puedo contagiar a otros. Pero nos queda bastarnos en el Señor, como Pablo lo hizo. Bastémonos en Él realmente, que Él sea nuestro diario vivir. El plan de Dios siempre, hermano, fue unir los pueblos, unir esos gentiles, esos judíos, mediante Jesucristo, con un propósito claro, hermanos. Este final de esta enseñanza, hoy vamos a tiempo, nos debe dar a entender, y como reflexión, como Pablo arranca diciendo, somos prisioneros de Cristo. Nos sacrificamos por esos hermanos para que conozcan el Evangelio. Damos el 100% de lo que tenemos para el Señor. No nos escatimamos nada, decían estos jugadores de la selección Colombia. Alguno de ellos decía, dimos el 100%. Yo decía, permítame dudarlo. No creo que lo dieron. Para ellos sí, pero nosotros, hablemos acá de la iglesia, estamos dando el 100% de nuestras vidas para servir a Cristo. Estamos dando el 100% para evangelizar, estamos dando el 100% para realmente mostrar a Cristo a otros. O damos el 40% y el 60% lo da la carne, porque si es así, hermano, no estamos reflejando al Señor. Pablo no se escatimaba en nada en servir y estar para el Señor. Pablo le está diciendo, venga, yo soy embajador del Señor, yo soy ese administrador a los gentiles. Y escribe luego en Timoteo, recuerden, venga, y aparte de eso, ¿será que lo estoy haciendo bien con todo lo que pasó ese hombre? Claro, Cristo nos llevó a eso, por medio de Cristo lo hizo, no por sus fuerzas. Pero hermano, oremos al Señor porque nos dé ese avivamiento, esas ganas realmente de dar ese 100% a Él, de poder servir al hermano, de poder preguntar cómo está el hermano que está en aflicción, de poder ayudar, de poder estar para Él.
Que Dios nos ayude, porque no es tarea fácil, pero es lo que debemos hacer. Póngase de pie y vamos a orar. Amado Señor, nuevamente, Señor, te damos gracias, Señor, y sé, Señor, que muchos nos sentimos a veces avergonzados, Señor, apenados, porque, Señor, cuando vemos una enseñanza como esta de Pablo, cuando escuchamos a este varón decir en esas cartas inspiradas por ti, Señor, que daba su 100, que era ese prisionero de Cristo, Señor, y cuando nos evaluamos en lo que hacemos, Señor, nos falta tanto, Señor, para poder realmente servir con esa genuinidad, Señor, con ese amor hacia ti, entendiendo lo que hiciste en la cruz, Señor. Nos falta tanto para poder realmente estar para el prójimo, para amar al prójimo como a sí mismo, Señor. Nos falta tanto para poder mostrar a Cristo, Señor, a otros, Señor. Señor, yo te pido perdón, Señor, porque decimos seguirte, decimos servirte, Señor, y a veces no lo reflejamos, Señor. De nada sirve tener en nuestra boca decir que te amamos, decir que eres nuestro Señor, si realmente nuestro Señor es algo totalmente diferente a ti. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no poder llegar, Señor, a hacer eso que a veces, o que tu palabra dice que debemos ser, Señor. Creo que estamos tan lejos, Señor. Y ayúdanos, Señor, mediante el Espíritu Santo, a avivar eso en nosotros, Señor. A dar ese 100, Señor, a tu servicio. A dar ese 100%, Señor, a tu ministerio, Señor. A dar ese 100%, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se muestre, Señor, que se vea, Señor, no por actuación, sino por genuinidad, que te veas tú reflejado en nosotros, Señor. Señor, sé que el mundo está sediento de ti, Señor. El mundo así lo niegue, quiere conocerte. El mundo así lo niegue, quiere estar contigo. Conocemos amigos, conocemos familiares, que entendemos que si tuvieran a Cristo lo tendrían todo, Señor. Pero a veces nosotros mismos, con nuestras actuaciones, con nuestra forma de ser, nos encargamos de alejarnos, Señor. Nos encargamos de que haya una barrera, así como la hubo entre judíos y gentiles, que haya un muro donde pasar a este lado sea casi que piensen ser santos, cuando entendemos, Señor, que aquí somos pecadores en cuidados intensivos, buscando día a día tu gracia para poder estar, reflejarte, Señor. Señor, ayúdanos a dar el 100, Señor, para tu ministerio. Ayúdanos a que en nosotros se refleje día a día el amor de Cristo, Señor. Señor, y no solo afuera, Señor, empezando, Señor, por a veces la misma iglesia, Señor, que ese amor se vea, Señor. Que esas buenas obras, que es el fruto, Señor, de una transformación, de una vida de salvación, se vean, Señor, en la iglesia, se vean con la pareja, Señor. De nada me sirve a mí, Señor, decir que amamos a las esposas, o las esposas decir que nos aman, se actúan totalmente diferente a lo que dice el Evangelio, que deben ser, Señor. Eso es hipocresía, Señor. De nada me sirve a mí decir que tengo una lucha, pero esa lucha va a durar toda mi vida, Señor. Señor, ayúdanos a que esa lucha realmente sea una victoria para nuestra vida, Señor. Pero solo lo haces tú, Señor. Hoy, Señor, delante de ti, Señor, te oro, Señor, y te pido porque reavives, Señor, ese Espíritu Santo cada vez más en nosotros. Espíritu Santo, actúa en nosotros, Señor. Dios, ayúdanos a que día a día ese evangelio se vea reflejado, Señor. Ayúdanos a ser genuinos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esos esposos, esos hombres, esos hijos, realmente que reflejen tu evangelio. Ayuda a esas mujeres a ser esas hijas, esas esposas, esas madres que reflejen el evangelio, Señor. De nada nos sirve conocer y saber qué dice tu palabra si no la vivimos. Pero entendemos que quien hace que eso viva en nosotros eres tú, Señor. Así que danos la fe, el entendimiento, la convicción de mostrar día a día tu palabra y tu evangelio. Que realmente poder abrazar a mi hermano con genuinidad y mostrarle ese amor de Cristo, así me falle, así cometa errores, Señor. Ayúdanos a tener un perdón genuino, Señor, al que nos hiere a veces.
Señor, yo te doy infinitas gracias, Señor, por la congregación. Te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por cada persona, Señor. Te pido que sigas haciendo el propósito en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes, Señor, a realmente ser como tú fuiste, a ser cada vez más como tú, Señor, en la cruz. Menos como nuestra carne, nuestros deleites, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro ego, Señor. Ayúdanos a ser humildes de corazón, a ser sabios en tu palabra, a dar ese ejemplo adecuado, Señor. Yo te doy gracias por lo que has permitido que vivamos hasta acá. Pero te pido, Señor, que nos sigas trabajando, que nos sigas moldeando, que nos sigas procesando, que nos sigas santificando, Señor, para cada vez más ser como Pablo, que tú hiciste que Pablo fuera así, pero ser como el apóstol Pablo, esos embajadores de tu palabra, esos evangelistas de tu palabra, esos hombres que pese a la aflicción o dificultad tenían como piedra angular tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tú, Cristo, seas esa piedra angular, seas esa razón de ser, seas eso primero que pensemos al levantarnos y lo último que pensemos al acostarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejarte día a día, Señor. Gracias infinitas te doy por tu palabra, Señor. Gracias te doy por la aflicción de cada persona. Gracias te doy por el dolor, Señor. Porque a veces nos cuesta entender que lo que debemos hacer es bastarnos en tu gracia, Señor. Te oro también, Señor, por esa fortaleza que has venido dando a la familia Rodríguez Ospina, Señor. A Javi, Señor, que lo tenemos hoy acá escuchando tu palabra. Pido que lo sigas fortaleciendo, Señor. A Vivi, Señor, dale esa confianza, esa piedra angular que eres tú, Cristo Jesús, Señor. A Emanuel, Señor, ayudar a que sigan esos órganos desarrollándose, Señor, que siga creciendo, Dios. A Sofía, a Juan José, dales entendimiento, Señor. Ellos son el ejemplo viviente de una dificultad, el ejemplo viviente de que están perseverando en ti, de que confían en ti, Señor. Dale fuerza para que esa fe, esa confianza siga creciendo cada día más. Y a nosotros, Señor, prepáranos para que en el momento de aflicción tú seas el eje central, tú seas nuestra confianza, tú seas en quien confiamos realmente, no cosas del mundo, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, en tu nombre oramos, Jesús. Amén.